quiero compartirles un tema que le titulé Cancelando la maldición. Ese es el título de la reflexión que hoy quiero compartirles y espero en el Señor que ustedes puedan mantenerse allí en sintonía, esperando que Dios les hable a ustedes como también me hable a mí. Para eso quiero leer en Segunda de Samuel, capítulo 24, segunda o segundo libro, sí, libro de Samuel, capítulo 24. Voy a leer un solo versículo, es el verso 25. Samuel 24, 25. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Bien, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito sea tu nombre hoy y siempre, Señor. Te doy gracias por este momento, por darme la oportunidad de predicar tu palabra a través de esta plataforma de Facebook. Pido que bendigas a todos los que estén conectados o se logren conectar después. Bendiciones te pido para todos ellos, que tu palabra sea de bendición para sus vidas como también para la mía. En el nombre de Jesús. Toma control, Dios. Neutraliza todo lo que el diablo quiera levantar o hacer para impedir que tu palabra sea predicada con libertad y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Cancelando la maldición. Ese es el título que le he dado a esta reflexión. Y para eso quiero primeramente definir, dar el concepto de lo que es esta palabra, el término maldición. Primero tenemos que empezar diciendo que la maldición es un castigo. Es un castigo de Dios. Es la consecuencia de una acción. No es un capricho, no es algo que se da a gusto. Es el resultado de una acción. Es una condición negativa. Es un mal que se produce fundamentalmente por el pecado. Entonces podemos con esto resumir diciendo que la maldición es el resultado del pecado. La mamá de la maldición es el pecado. El mundo entero fue creado bajo bendición. Cuando Dios creó, valga la redundancia, toda la creación fue hecha bajo bendición. Y en ese mismo sentido también lo fue el hombre. Fuimos creados bajo bendición. ¿Qué significa ser creado bajo bendición? Que fuimos creados para no sufrir, para no tener ninguna clase de mal. Porque lo contrario a la bendición, a la bendición es la maldición. Esos son dos términos antónimos. Bendición es bien, maldición es mal. Cuando fuimos creados en bendición. En ese sentido, fuimos creados con buena salud, o para vivir o tener buena salud, para tener prosperidad, para tener vida perdurable, para no morirnos. El mundo fue creado perfecto. Pero la maldición entró al mundo. ¿Y por qué entró al mundo la maldición? Porque hubo pecado. El pecado produjo la maldición. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, desde el verso 9 en adelante. Y por allí usted puede leer toda la historia de la creación o de cómo entró el pecado al mundo y también en consecuencia entró la maldición. Dios maldijo a la tierra, Dios maldijo al hombre, Dios maldijo la creación por causa del pecado. Y a partir de allí, entonces los resultados de la maldición entraron al mundo. La muerte, la enfermedad, la ruina, la desgracia. Todo lo negativo es consecuencia del pecado. Entonces encontramos que la maldición trajo en un aspecto muerte, trajo enfermedad, trajo sequía, esterilidad, hambruna, pestes, etcétera. Todo eso es producto de la maldición. Amados hermanos, esa maldición entró al mundo por causa del primer hombre y en consecuencia todo el mundo pasó a estar bajo maldición. Y en ese sentido ha estado la humanidad entera en maldición desde ese momento.
Ahora bien, ¿cómo hacer para cancelar la maldición? ¿Será que hay que vivir de manera permanente bajo esa condición? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar que la maldición es y puede ser cancelada. Puede ser revertida. Hay un remedio, hay un antídoto. Dios nos los ha dado y podemos hacerlo nuestro y revertir esa condición. Porque Dios no nos quiere bajo maldición. Dios nos quiere bajo bendición. Él nos quiere bajo su cobertura. Pero hay un antídoto al que tenemos que acudir para cancelar esa condición negativa. Acá donde leímos en 2 de Samuel, tomé este pasaje o esta historia como referencia para el tema, porque aquí hay una gran enseñanza sobre cómo podemos cancelar la maldición. Y es que aquí se nos habla acerca del pecado de David. El pecado de David como rey trajo una maldición para la nación completa. No solo para él, sino para la nación. Por ejemplo, en el verso 11 leemos que por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Primero, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Segundo, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 personas murieron en Israel como consecuencia de un juicio que se derramó sobre la nación por causa de un pecado que cometió el rey. Dios le dio a escoger 3 tipos de castigos y él escogió el que él consideró era el más accesible. Sin embargo, murieron 70,000 personas. Pero más allá de todo eso, pudiéramos determinar que eso fue una maldición que Dios derramó sobre la tierra, porque se menciona que hubo una plaga que por el lapso de 3 días produjo 70,000 muertos en aquella tierra. 70,000 familias, 70,000 personas fueron afectadas y cayeron bajo maldición. Ahora bien, ese castigo estaba justificado, por supuesto que sí. Dios no hace nada a propósito. Estaba bien, pero bien justificado. David había pecado contra Dios. Los capítulos anteriores usted puede leer la historia de lo que hizo David cuando él hizo un censo y con eso encendió la ira de Jehová, porque con eso él estaba diciendo que la fuerza, que el poder que él tenía no venía de Dios, sino de sus hombres. Entonces Dios, por supuesto, envía ese juicio, esa maldición, para castigar a David, pero también en consecuencia al pueblo. Pero encontramos en el versículo que ya leímos que David ofrece un sacrificio. En el verso 25 dice que edificó allí David un altar. Eso fue en la era de Araúna. Allí ofreció o edificó un edificó un altar. Y en el altar David ofreció un holocausto. Dice que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Es decir, ofreció un sacrificio. Y cuando David ofrece el sacrificio, es decir, el sacrificio, para que lo entiendan, consistía en sacrificar, para que la redundancia, en matar, en descuartizar animales. Los descuartizaba y los ofrecía en un altar, allí los quemaba. De eso se trataba el sacrificio. Había muerte, había derramamiento de sangre. Se entregaba la vida de un animal en este caso. ¿Para qué? Para ofrecerle holocaustos al Señor. Y fue entonces así cuando dice acá el versículo que ya leímos, que Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué encontramos allí? Que cesó el juicio, que cesó la maldición, que cesó la miseria, que cesó la muerte, que cesó la plaga
cuando Dios oyó la súplica de la tierra. Pero la súplica vino como consecuencia de que hubo un sacrificio. Si no hay sacrificio, no cesa la maldición. Si no se derrama la sangre de esos animales, la maldición no hubiese cesado. Repito, la maldición fue clausurada, fue cancelada, fue paralizada porque hubo sacrificio. El sacrificio de los animales que ofreció David en ese altar influyó a Dios para que cesara la plaga. Amados hermanos, podemos entonces partir de que para cancelar la maldición tiene que haber sacrificio. Pero ya el sacrificio se hizo, ya el sacrificio fue hecho. Jesucristo es y fue el sacrificio que se dio para que se cancelara toda la maldición sobre la tierra. Jesucristo es el único, escuchen bien esto, amados hermanos que me puedan ver, el único que puede cancelar tu maldición, la maldición que reside sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu finanza. Solo la puede cancelar Jesucristo. Y en efecto, ya la canceló. En la cruz del Calvario, cuando Él murió, ofreció su vida, su sangre se derramó, con eso la maldición que nos cernía, que nos agobiaba, fue neutralizada, fue cancelada. Eso está en la Biblia. Vamos a buscar la cita. A Jesucristo sea la gloria. Vamos a buscar primeramente en Gálatas. Gálatas capítulo 3. A Dios sea la gloria. Bendito sea el Señor. Vive Cristo por los siglos. Bien, Gálatas capítulo 3, verso número 13. Encontramos que dice así la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Alabado sea Dios. Cristo se hizo maldición, pero a su vez con eso Él canceló la maldición. Así como estás oyendo, hermano mío, Cristo canceló la maldición. Eso significa que ya la maldición no tiene poder, no tiene dominio, no tiene autoridad sobre nosotros. No es que la maldición ha desaparecido, el mundo sigue bajo maldición. Solo que la cancela para aquellos quienes abrazan a Jesús por la fe. Solo para aquellos que se acercan a la cruz de Cristo y se aferran a ella por la fe. Para ellos, para únicamente ellos, es que la maldición es cancelada. Por lo tanto, el poder de la maldición ya no tiene influencia sobre ti o sobre mí, que estamos aferrados a la cruz de Cristo. Ya el poder que ejercía la maldición para traer ruina, desgracia, destrucción sobre nosotros, no tiene esa autoridad. Por lo tanto, nosotros ahora vivimos bajo bendición. Los que estamos en Cristo estamos bajo bendición, no maldición. La bendición es lo que nos cubre, no la maldición. Y eso, para que sea así, solo basta con que nos aferremos a Jesucristo. Nada más hay que hacer. No hay que hacer ningún otro ritual. No hay que hacer ningún otro procedimiento. Jesucristo ya canceló la maldición. Porque es que por allí he escuchado de que hay que hacer ciertas cosas adicionales para cancelar ciertas maldiciones que puedan haber sobre creyentes, sobre personas. He escuchado mucho hablar sobre las llamadas maldiciones generacionales. Y es que efectivamente sí las puede haber. Porque acordémonos que en la Biblia encontramos que, ejemplo, Dios maldijo a familias. Y los maldijo no solo a los propiamente dichos, sino también a sus descendientes. Sí pueden haber maldiciones generacionales. Sin embargo, para que esas maldiciones, como quiera llamarse, generacionales o hereditarias o como sea, sean canceladas, solo basta que alguien en esa familia rompa el eslabón, le dé un parado a esa línea, a esa secuencia de maldición sobre la familia. Y eso solo se puede hacer a través de la cruz de Cristo. No hay que hacer más nada. No hay que hacer una regresión. No hay que hacer un ritual aparte. No hay que hacer un pacto. Nada de eso. Cuando una persona llega a Cristo, le entrega su vida a Cristo, allí a partir de ese momento, entonces comienza a haber liberación. Dios comienza a obrar. Dios comienza a desbaratar todo lo que se haya formado, todo lo que se haya levantado en esa vida.
se derriban las fortalezas del diablo. La bendición viene a tu vida, alabado sea Dios, y la maldición desaparece. Se va, es cancelada por Jesucristo. Quiero leer otra cita. Bendito sea Jesucristo. En capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3, versos 14 y 15 dice, 14 y 15 de Juan 3, Evangelio de Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aquí se nos trae como ejemplo un evento del Antiguo Testamento, cuando Moisés iba con la nación de Israel en el desierto por causa del pecado. Dios permitió que un juicio se derramara sobre el pueblo, y es que Dios permitió que muchas serpientes venenosas, atacaran al pueblo, y muchos de ellos murieron producto de las picaduras o mordeduras de serpiente. En ese caso podemos ver entonces que había una maldición, y por muchos días ellos fueron azotados por esas serpientes. Cuando el pueblo se humilla y se arrepiente y reconoce su error, entonces viene Moisés y acude a Dios para interceder por el pueblo. Y es allí cuando Dios le dice, bueno, la única manera para que el pueblo no muera o no siga pereciendo por las mordeduras de serpiente, les dijo, entonces dígale que levanten o que formen o que fabriquen, mejor dicho, una serpiente o una figura de serpiente en bronce, y la coloquen en un asta bien alto. Y cuando alguien del pueblo es mordido por una serpiente, mire a la serpiente de bronce y en el instante será sano. Y así fue, amados hermanos. Entonces ellos hicieron la serpiente de bronce, la colocaron en un asta, en un lugar bien alto, y cada vez que alguien era mordido por serpiente, miraba a la serpiente y era sanado. Aquí entonces en Juan encontramos que el apóstol, que Jesús, hablando de sí mismo, dice que de la misma manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto para que aquellos que eran mordidos por ella pudieran ser salvos, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo mire a él sea salvado. En otras palabras, Jesucristo es o viene a representar a esa serpiente, que en este caso es el que puede salvar al hombre, el que puede liberar al hombre de ese veneno, de esa consecuencia que produce la serpiente antigua, que es el diablo, como lo es la perdición, como lo es la condenación. Solo mirando a Jesucristo es que el hombre puede ser salvo. Solo mirando a Jesucristo es que el hombre puede ser libre de toda clase de maldición, como quiera llamarse. Tú solo podrás ser libre, salir de esa condición negativa si miras a Jesucristo. No hay otro recurso, solo a través de la cruz. A Dios sea la gloria. Entonces encontramos que hay solo una fórmula para cancelar la maldición, y es estando a los pies de Cristo. No importa qué puedas hacer, no puede haber solución a tu problema si no es a través de Cristo. Así de sencillo. Alabado sea Cristo. Porque la maldición va a existir. Ella no se va a ir de la tierra, salvo cuando ya la tierra sea purificada y Cristo gobierne sobre ella 1000 años. Pero de resto, o antes de eso, la tierra va a estar bajo maldición. Va a haber sequía, va a haber enfermedades, va a haber muerte, va a haber guerra, va a haber ruina, va a haber terremotos, va a haber toda clase de mal sobre la tierra. Pero si estamos bajo los pies o bajo la cobertura de Cristo, la maldición no nos podrá alcanzar. Ahora mismo el mundo está bajo una maldición, y esa maldición es un juicio que se ha derramado sobre las naciones, como lo es este llamado coronavirus. Pero los que estamos en Cristo, bajo su cobertura estamos, bajo su bendición estamos. Alabado sea Dios. Y solo si creemos en Él y nos aferramos a Él, es que podremos cancelar toda maldición. Solo en tu hogar habrá bendición si vienes a Cristo. Se irá la enfermedad, se irá la ruina, se irá la miseria, se irá la drogadicción que puedan haber en tus hijos. Todo eso si tú vienes a Cristo, alabado sea Dios. Pero también hay otra forma, pero también hay otra manera, vamos a decirlo de esta forma, de cancelar la maldición en tu vida, en tu hogar. Porque además de que nosotros
el mundo entero, mejor dicho, no nosotros, ya nosotros estamos bajo la bendición de Dios, el mundo entero está bajo maldición por causa del pecado. También la maldición puede entrar a una casa, a una familia, a un hogar, a una vida, cuando en la misma hay algo que le abre la puerta, que le permite al diablo entrar y llevar maldición. Así es como, así de sencillo. En la Biblia encontramos, por ejemplo, eh, el caso de Josué capítulo 7, verso 1. Cuando aquel personaje llamado Acán, perdón, metió del anatema en su casa. Ese anatema trajo una maldición sobre la nación. Y Dios le dijo a Josué, cuando fueron derrotados, que no estuviera más triste, que no estuviera más afligido, que no estuviera más postrado, porque había anatema en el pueblo. Si quería ver la victoria, sacara el anatema. Y fue así entonces como llegaron a la casa de Acán y lograron sacar el anatema del campamento. Es así que el pueblo pudo ver la victoria, pudo ver la bendición. ¿Podemos llevar anatema a nuestras vidas? Sí. ¿Podemos traer maldición a nuestros hogares? Sí. Cuando llevamos cosas que a Dios no le agradan. Cuando permitimos que entren cosas a nuestras vidas que a Dios no le agradan. Y voy a mencionar algunas de esas cosas que podemos traer a nuestras vidas y desatar la maldición sobre nosotros. Cuando traemos, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, pecado oculto. Un pecado oculto, por supuesto, que abre la puerta de la maldición. Cuando tenemos, por ejemplo, algo prohibido, o cuando tenemos un objeto o un amuleto que no es agradable ante Dios en nuestras casas. Hay personas que tienen, por ejemplo, en sus hogares amuletos y que para la suerte tienen una herradura, tienen un muñeco, tienen un objeto, tienen una fotografía de alguien. Es decir, tienen objetos a los que ellos consideran de la suerte y que para que les traiga cosas buenas. Esas cosas no traen nada bueno. Eso lo que trae es maldición. Maldición y ruina. Cuando tú tienes en tu casa cosas que pueden traer maldición, entonces se puede desatar en tu hogar ruina, enfermedad, miseria. Y los demonios, por supuesto, pueden hacer desastres allí en tu casa. Entonces hay que sacar aquellas cosas que tú puedas ver en tu hogar que no le agradan a Dios. Amuletos no pueden haber en tu casa. Imágenes de ídolos no pueden haber en tu casa. Cualquier objeto que tenga relación con el espiritismo, con la idolatría, con las supersticiones, sácalo, porque eso puede desatar maldición sobre tu vida. Bendito sea Dios. Entonces, la maldición hay que sacarla también de los hogares, inclusive permitiendo, sí, o permitiendo que se vean cosas, vamos a decirlo de esta manera, en la televisión o a través de los medios de comunicación. Eso puede traer maldición sobre tu hogar. Así que cancela la maldición sacando eso, sacando la pornografía, sacando la inmundicia, sacando las revistas que no le agradan a Dios, sacando el horóscopo de tu casa, sacando la, los discos, los CD, los videos de cómics diabólicos. Todo eso hay que sacarlo. Alabado sea Dios. Siempre recuerdo el testimonio de una persona que un día me dijo que el Señor le habló porque él era muy aficionado a las películas. Él tenía muchas películas en su casa, en CD, en formato CD, en formato DVD. Entonces un día Dios le habló y le mostró que en un lugar de la casa había demonios. A través de su hija, Dios le mostró que había demonios en un lugar de la casa. Cuando fue a ver, era donde estaban todos los formatos DVD guardados. Y eran muchos, pero cantidades. Y él sintió de parte del Señor sacarlos a la calle, al patio y quemarlos. Y cuando él los estaba quemando, él vio que había demonios saliendo de esas cajas. Entonces, más allá de cómo él lo haya visto, eso es una realidad. Hay demonios así en esos objetos, en esas cosas, que traen destrucción, que pueden traer daño espiritual, daño para tu vida, pero daño para toda tu familia. Saca lo que no le agrada a Dios de tu hogar, de tu oficina, de tu cuarto, de tu casa. No dejes que nada de esas cosas que a Dios le desagradan estén allí, porque eso puede traer maldición sobre ti. Cancela la maldición, sacando la anatema de tu vida y dejando que Cristo bendiga tu hogar, tu familia y sea el centro de toda tu casa, de toda tu familia, de todo tu ser.
Amado hermano, cancela la maldición a través de Jesucristo. No hay otra forma.